Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo tema de nuestra Escuela de la Fe. Lo hemos titulado Jesús recibe el bautismo de Juan. Iniciamos este encuentro con el cántico de Zacarías, cuando él recibió el nacimiento de su hijo Juan. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordamos su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, al que es, que era y que vendrá. Hermoso cántico, este Benedictus, se ora en todos los conventos y monasterios del mundo todos los días. Ahí se ensalta la figura del profeta del Altísimo, Juan. De la niñez de Jesús, solo hay otro testimonio cuando él con sus padres subió a Jerusalén para una de las fiestas, cuando él tenía 12 años. Y en esa ocasión, al ser encontrado en el templo, él dijo una frase muy impresionante que dice: ¿no sabían que yo tenía que preocuparme de las cosas de mi padre? Y eso nos da la impresión de que él sabía quién era, que era el Hijo de Dios. De su vida oculta tenemos muy pocos antecedentes, no sabemos nada más en los evangelios, y se puede pensar, como piensan algunos estudiosos, que él, como todo niño judío, recibía primero el oficio, aprendía el oficio de su padre, y también participaba en los sábados en la sinagoga, orando junto al resto de la gente, de la comunidad de su pueblo natal. Bueno, llegado a la madurez, Jesús se dirige a Judea y allí, para prepararse a su ministerio, recibe el bautismo de Juan. Por eso nosotros hemos titulado este tema, Jesús recibe el bautismo de Juan el Bautista. Iniciamos entonces la presentación de la vida de Juan el Bautista, con esta imagen de un vitral muy bonito, muy hermoso, donde Juan recibe, le da el agua sobre la cabeza a Jesús. El ángel Gabriel se apareció también a Zacarías en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, para avisarle que tendrá un hijo. Él y su esposa Isabel, que era estéril, ya tenían ciertos años y no habían podido, pero ahora va a tener este hijo que va a ser una persona tan importante. Que María también recibió del ángel Gabriel el aviso de que su prima había concebido un hijo y que ya estaba en el 6º mes, así que parte a visitarla. Aquí vemos una imagen de ese momento tan hermoso, donde Isabel reconoce a la madre de su Señor. Esta imagen de Juan Bautista niño es muy hermosa porque lo ve junto a un cordero. En la vida de Juan y en el testimonio de Juan siempre asocia a Jesús con un cordero.
Ya veremos por qué. Ya grande, ya adulto y alejado de Jerusalén, va a predicar al desierto cerca del río Jordán, donde muchas personas vienen a escuchar su mensaje, su llamado, que también veremos ahora cuál era el fondo de su predicación. Jesús también se colocó en la fila de los que deseaban recibir el bautismo de Juan, y aquí lo vemos en esta imagen hermosa donde se anuncia la presencia trinitaria. Juan, que increpa muy fuertemente a Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños, porque se había unido con Herodías, que era la esposa de su hermano, y en la ley de Moisés eso estaba prohibido. Y por eso, a pesar de que Herodes Antipas apreciaba a Juan, cuando hizo una fiesta, Herodes Antipas, y Salomé, como el nombre que la tradición le atribuye a la hija de Herodías, baila, él le ofrece lo que ella le pida. Y ella, aconsejada por su madre, le pide la cabeza de Juan Bautista. Este cuadro yo creo que es de la época del Renacimiento, permite ver, ¿no es cierto?, cómo le cortaba la cabeza a Juan. Y es traída en una bandeja, la que es presentada a Herodías, quien se la entrega a su madre. Este es el martirio de Juan, el hombre, el profeta, el hombre y el más grande, como dijo Jesús, el más grande nacido de mujer. Bueno, en la segunda parte de nuestro curso queremos escuchar cómo era la predicación de Juan Bautista cuando estaba ahí junto al río Jordán, en el desierto de Judea. Escuchemos. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Tal como está escrito en la profecía de Isaías: mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Así se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Gracias, Emilio. Observemos cómo se describe a Juan, un hombre vestido con una piel de pelo de camello, ¿no es cierto?, que come miel, saltamonte, de una austeridad increíble. Y además muchos recurren a él, todos vienen a escucharlo, y también como él anuncia al Mesías que viene detrás de él. Hay unas profecías ahí. No sé, Susana, que toma Marcos al inicio de su evangelio, ¿podrías decir si estas profecías se aplican a Juan? Revisando el texto de Marcos recién leído, que dice que Juan aparece en el desierto, porque tú decías recién también, que representa a un hombre del desierto. Y con esta actitud, Juan recuerda al pueblo de Israel aquella vida de antaño en el desierto. Esa simbología. Bueno, el pueblo vivió en varias oportunidades, estuvo en el desierto, pero ahora me refiero al momento antes del ingreso a la tierra prometida. Considerando por otra parte el desierto, que podríamos decir un lugar místico según la tradición bíblica, en el que el pueblo
que el ser humano en la soledad y despojo se reconoce a sí mismo y reconoce a su Dios, quien se le revela y le habla al corazón. Ahora, Dios a través de Juan coloca nuevamente al pueblo en el desierto, que según estudios recientes habría sido en la región de Perea, al este del Jordán, frente a Jericó, lugar que según la tradición Josué debió atravesar para llegar a la tierra prometida. Tierra prometida, que en este caso es Jesucristo. Luego Juan allí clama a la conversión, al arrepentimiento, y ofrece el bautismo de agua como simbolismo de la realidad del perdón de los pecados que realiza Dios. Así, todo esto se constituye en camino para el reencuentro del pueblo con su Dios encarnado en la persona de Jesucristo, a quien Juan se refiere como uno que es más fuerte que él y que bautizará con el Espíritu. Y por eso las profecías que se aplican en Marcos, que se leyó anteriormente, son Isaías 43, que dice: una voz clama en el desierto, abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Y también hace una alusión a Malaquías 3:1, dice: he aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces, las profecías que aplican, sin lugar a dudas, aplican bien a Juan el Bautista. Gracias, Susana. Bueno, Lucas nos muestra cómo la predicación de Juan también y las críticas que hace a los que lo escuchan y a la sociedad de su tiempo. Escuchemos eso. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos del 7 al 14. Decía pues a la gente que acudía para ser bautizada por él: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Y ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Realmente un lenguaje muy fuerte, de decir lengua de víbora, impresionante. Y cómo la gente se conmueve y le pregunta qué queremos que hacer, ¿no es cierto? Y él hace ese llamado a la conversión tan importante y que nos llega a nosotros tan profundamente. Preguntarle a Emilio si considera que en la sociedad actual el mensaje de Juan tendría validez, sería necesario, sería posible, bueno hacerlo hoy en día. Traté de ponerme en el contexto actual y tratando de ser más parecido a la situación que vivió Juan en su época. Aquí dice que la multitud había salido a que la bautizara, o sea, a lo mejor iba con un gesto, quizás pueda ser externo, y por eso Juan los trata tan mal. Y
en el contexto tal que me imagino que podría decir Juan. A lo mejor voy a decir una cosa muy terrible, pero diría, y ustedes que se van a golpear el pecho, que hacen por su hermano que está desamparado, que hacen injusticia, que evaden impuestos, etcétera. Esa reflexión he hecho estos días, hermano. Ya, gracias, gracias. Sí, realmente, ¿ah? Ese llamado es muy potente para el día de hoy. Bueno, después el Evangelio de San Lucas nos plantea una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Escuchemos ese texto. Lucas 3, versículos del 15 al 16. Como el pueblo estaba a la espera, andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Respondió Juan a todos diciendo, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahí está la diferencia. Uno es un bautismo entonces de agua y el otro un bautismo de Espíritu Santo y fuego. En otro texto que leemos más adelante vamos a entender más profundamente cuál es la diferencia entre estos dos bautismos, ¿ya? Bueno, después Jesús viene a bautizarse ante Juan y lo cuenta el Evangelio, lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, ya que los cuatro evangelistas hablan del bautismo de Juan. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Ya, hermoso, ¿eh? Observemos el diálogo que hay entre Jesús y Juan. Juan no quería bautizarlo y él le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Es algo misterioso y nosotros lo meditamos, esa frase, y pensamos que realmente significa cumplir el plan de Dios y que es la salvación de la humanidad. ¿Ah? Y por eso él quiso asumir toda la realidad humana al acercarse y ponerse en la fila de los pecadores, y además anuncia su muerte y su resurrección. ¿Ah? A ver, pero hay un elemento que me gustaría preguntarle a la Mónica. Aquí se llama la teofanía del Jordán. La teofanía del Jordán es lo que se llama una teofanía trinitaria, porque es la manifestación de la Santísima Trinidad, que se da en la lectura que leyó recién Susana, donde primero el Padre se manifiesta a través de esa voz que dice, este es mi Hijo en quien me complazco, ahí está representado el Padre. Después el Hijo en Jesús, que es bautizado por Juan en ese momento. Y el Espíritu Santo, que está dado primero por esa forma de paloma, que baja del cielo, ¿cierto? Y también por el amor que manifiesta el Padre hacia el Hijo, es simbólico del Espíritu Santo, del amor que reina en la Trinidad. Ya, muchas gracias. Porque la palabra Trinidad en general no está en la Biblia, pero sí la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el capítulo 1 del Génesis, que ya lo vimos. El evangelista Juan, el apóstol Juan, también
habla de Juan el Bautista y en su prólogo habla de él 2 veces. Es realmente impresionante y después da testimonio a sus discípulos. Escuchemos entonces lo que nos dice Juan. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 8. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Eso lo deja muy claro Juan, ¿ah? Juan no era la luz. Varias personas, le vamos a ver en otro texto cómo le preguntan, ¿quién eres tú? Pero eres el que da testimonio de la luz. Cristo es la luz del mundo. Juan, en otro texto, también nos explica las preguntas que le hacían a Juan, los que le venían a visitar. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres, pues, para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Bien, muy bien. Hoy, bueno, aquí hay varias cosas que son súper interesantes, como él aclara que es la voz, y la voz que clama en el desierto. Leyendo a San Agustín, encontré algo muy hermoso, donde dice, sí, Juan es la voz, y Cristo es el verbo que es anterior, que está desde toda eternidad en el seno del Padre. Y Juan es la voz que lo anuncia y lo presenta al mundo. Y después agrega, San Agustín agrega, y todos nosotros podemos ser voz, voz del verbo cuando lo anunciamos a las personas que lo necesitan, a las personas cuando evangelizamos. Así que nos debemos sentir muy dichosos de hacer una pequeña parte en este pequeño curso. Consuelo, ¿tú crees que era necesario que Jesús se bautizara en el Jordán con el bautismo de Juan? Tal vez una pregunta antes es si Jesús necesita algo de nosotros, porque hace tantas cosas que nos sacan, nos desconciertan. Sin duda no necesita ni más ni menos de nosotros. Y lo que sí Él hace es darnos un modelo, yo creo, y solidarizar con nosotros en la conversión perfecta, que se da solamente cuando hay amor. Uno puede convertirse cuando siente un profundo amor por algo, y ahí siente la ofensa. O sea, hay una conversión en la conciencia movida por un afecto profundo, profundo a Dios, profundo al hermano, profundo a uno mismo. Y en eso
yo noto que Jesús lo hace con absoluta libertad y la conversión debe ser siempre libre. Ese es el estilo de Dios. Y además de ser libre, debe ser consciente y debe ser total. O sea, cuando tú te conviertes, no es que en unas partes tuyas se convierten, sino que Jesús se sumerge de lleno en el agua, no te quedas de espectador, no te quedas al margen. Entonces, está la libertad, está la conciencia, está el sumergirse entero, y es tan bonito el mensaje porque en el fondo nos dice que el pecado nunca tiene la última palabra, sino que la tiene el amor. Y eso debería ser, además, que es una conversión para los hombres. Sin duda también me llama la atención de que sea el agua el elemento natural que está presente en este pasaje. Y hay una conversión, algunos han querido ver también que hay una conversión con la naturaleza o conversión ecológica, en que al sumergirse en el agua Jesús santifica las aguas desde El Jordán. antes, ahora y todas las aguas del mundo. Ya. Y eso también es una conversión importante hoy día porque no solamente nos hemos dañado a nosotros o hay una conversión para el pecado, sino que hay una conciencia sobre el daño producido a nuestra naturaleza. Muchas gracias. Bueno, el otro texto de Juan, él presenta a Jesús de una manera muy maravillosa, que escuchemos ese texto a Susana. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Maravilloso. Hay dos aspectos ahí que me gustaría resaltar. Uno, que él da su testimonio de la teofanía del Jordán, la presencia ahí del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por el otro lado, las palabras con que designa a Juan, a Jesús, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es muy maravilloso y nos remite a tres dimensiones que dicen los estudiosos. La dimensión de Jesús, de que el Cordero que expía los pecados del mundo, que está anunciado por Isaías en el capítulo 53. También el Cordero Pascual, el que es sacrificado, ¿no es cierto?, en el Éxodo 12, y Jesús es ese Cordero que muere en la cruz, y el Cordero triunfante que aparece en el Apocalipsis. ¿Ah? Entonces, eso nos remite ese texto, esa alusión que hace Juan de la figura de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Ya? Así que en esos tres aspectos. En la última parte de nuestro tema queremos leer un texto de los Hechos de los Apóstoles, en que Pablo está en la comunidad de Éfeso, en Asia Menor, y se encuentra con una comunidad a quienes le pregunta lo que ustedes van a escuchar ahora. Los discípulos de Juan Bautista, capítulo de Hechos de los Apóstoles, del 19, voy del 1 al 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe?
Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, yo creo que aquí se ve la diferencia que hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? Y a mí me interesa mucho explicar eso, especialmente cuando uno prepara a personas para el bautismo, porque existen algunas comunidades eh, evangélicas que piensan que es necesario ser sumergido en un río como Jesús estuvo sumergido en el río Jordán y no se sabe cuál es la diferencia. Entonces, la diferencia es que el bautismo de Juan es un bautismo de conversión, un bautismo de agua, un bautismo que llama a preparar el corazón a recibir a Cristo, ¿ah? Como para poder, para, digamos, convertir ese corazón a veces de piedra en un corazón de carne, como dice el profeta. Y el corazón, y el bautismo de Jesús, que es de fuego y del Espíritu, es un bautismo que te da la fuerza del Espíritu Santo, que llegó en llamadas de fuego sobre la figura de los apóstoles, en Pentecostés, y que te da una fuerza interior que te permite la santidad, finalmente. ¿Ah? No todos podemos, digamos, somos santos ni llegamos a ser santos, porque nos tenemos esa apertura maravillosa que tienen los santos de recibir, de denunciar, de hacerse pequeño, de anonadarse, como se dice. Pero el bautismo es esa fuerza interior que Él que nos da a todos nosotros y que es, como se dice siempre, el mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es bautizarlos desde el nacimiento, porque así reciben esa fuerza. Ahora, si ustedes se fijan, los 12 hombres que hablaron con Pablo y que fueron bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fueron inmediatamente confirmados en la fe al imponerle las manos. Y por eso que pudieron ellos también recibir la fuerza, toda la potencia del Espíritu Santo. Bueno, estamos llegando al final de este tema, de este segundo tema del curso de Escuela de la Fe. Queremos destacar tanto la humildad de Juan como la humildad de Jesús, que se manifiesta en esa frase maravillosa de Juan: es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Ese debería ser como cristianos nuestro lema. Así que ahora queremos pedirle a Emilio, yo creo que tiene preparada una tarea para el alma, ¿no? Así es, hermana, un poco pensando en la humildad de Juan Bautista, en la humildad de Jesús. Pensaba en personas que han tenido importancia y que han pellizcado algo de esta humildad. Y estaba pensando, por ejemplo, en la Madre Teresa de Calcuta, en Mahatma Gandhi, el Dalai Lama, tantas personas, nuestro cardenal Raúl Silva Enríquez, que para mí también es un ejemplo de humildad, Nelson Mandela, y leer algunos textos relacionados con estas personas que, a pesar de ser grandes ante los seres humanos, han sido humildes. Sí, realmente maravilloso pensar en ello. Y personas, no todas cristianas, ni todas Así es. católicas,
¿no es cierto? Ujú. Tenemos budistas, tenemos Sí. hindúes, tenemos Ujú. de la iglesia bautista. Martin Luther King era también bautista. Entonces, revisar eso es maravilloso, maravilloso. Y hay películas también y textos, libros que puedan encontrar para profundizar en estas personas. ¿Ah? Gracias, Emilio. Sí. Bueno, queremos despedir entonces este día, este tema, con la oración final. Padre Santo, tú manifestaste al mundo a tu Hijo amado, Jesucristo, cuando al ser bautizado Jesús en el Jordán, descendió sobre él el Espíritu Santo. Concede a tus hijos renacidos por el agua y el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, que se nos abran los cielos, los ojos, la inteligencia, el alma, el corazón. Así también puedas decir de todos nosotros los bautizados: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Creo que la oración resume muy fuertemente todo lo que hemos reflexionado hoy en día. Algo que quería recordarles es que cualquier duda, pregunta, consulta, lo dirijan a nuestro correo escuela de la fe piedra blanca @gmail.com. Le agradecemos su presencia, su interés por conocer la palabra de Dios y que sigan fielmente nuestros temas, y nos vemos en el próximo tema, que serán la tentación de Cristo en el desierto, un tema bastante profundo y a la vez muy actual, porque todos en este mundo, igual que Jesús, sufrimos tentaciones. Nos despedimos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao. Chao. Bien.